Bueno, acá estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí vamos a comenzar. A Buenas tardes. ver. Bien. Bueno, ahí estamos como esperador, gracias. Bueno, acá estamos. Íbamos a ir a la facultad, pero el clima nos trajo de nuevo al querido Zoom. Vamos a compartir pantalla mientras así presentamos el tema. Bien. Y vamos a hacer acá la copita. Vamos con la copita. Bueno, acá estamos. A ver, estos son los dos temas que tenemos que ver. En realidad la bolilla 11, una bolilla que no es amplia, tampoco tiene gran complejidad. Nosotros tenemos que manejar algunos temas que son los que vamos a ver acá en esta presentación. Y son poquitos artículos, y de hecho hay una parte que ni siquiera están en el articulado, sino tenemos que ir a otras legislaciones para verla, que tiene que ver más que nada con la ancianidad. Inhabilitado, vamos a ver ahora cuando avancemos que hubo cambios importantes del 2015 para acá, ¿no? Así que bien, antes que nada, preguntar si hay dudas, como siempre, cualquier tema, no importa que lo haya dado yo, me pueden preguntar, y lo que vaya surgiendo acá también lo ponen en el chat y lo vamos a ir viendo. Este material está en el campus, así que antes que por ahí alguno consulte si va a estar cargado, ya está cargado, lo pueden ver, y como les comenté la vez pasada presencial, partan de acá, no partan de lo que vemos acá. Bien, comencemos. Si no hay dudas o consultas, vamos a comenzar. Este es un avance y es seguir avanzando con lo que es la capacidad de las personas, ¿sí? Cuando nosotros acomodamos los atributos de la personalidad, vamos a ver que vamos a pasar nosotros en esta materia, vamos a pasar y vamos a tratar de ver cada uno de esos atributos de manera específica. Bien, ¿qué tenemos como atributos de la personalidad? Tenemos, en este caso, la capacidad, tenemos el patrimonio, tenemos el nombre, ¿sí? Como tenemos el estado, entre los que vamos a ver, y el domicilio, ¿no? Estos son los 5 atributos de la personalidad. Les digo para que tomen como apunte, como para que lo marquen, para que no existan confusiones, poner ahí importante, remarcado, no confundir atributos de la personalidad con derechos personalísimos. ¿Bien? Suenan parecidos, tal vez nos puede llevar a confusiones, pero bueno, nada que ver. Una cosa son estos atributos, que ya los nombramos, y otra cosa son los derechos personalísimos, que son también varios. Por lo cual, es importante que ustedes sepan que una cosa son los derechos personalísimos y otra cosa son los atributos de la personalidad. ¿Sí? Si yo les pregunto cuáles son los atributos, tendrán que hablarme de los que nombré, y si les pregunto sobre cuáles son los derechos personalísimos que conoces, son tal y tal, y usted puede decir, si es un oral podemos decir, bueno, elija uno, si es un escrito va a ser explayarse sobre alguno. Lo más probable, por cómo viene el tema, que digamos, el examen sea escrito. Esto es lo que daría a pensar que va a ser escrito, por lo que con más razón hay que estar más firme, porque en un oral usted me dice que un atributo de la personalidad es el honor, y yo digo, ¿estás seguro?
Ah, no, perdón. Bueno, esa ventaja no las tenemos en el escrito. Usted ya se va a ir desenvolviendo, está viendo la primera parte ya estando mal, va a ir en todo el sendero a contestar mal, porque no supo diferenciar esto básico. Atributo de derechos personalísimos. Bien, nosotros estamos en atributos. Dentro de atributos estamos en capacidad. Dentro de capacidad tenemos todo este circuito donde, donde nosotros vamos a ver desde el nacimiento de la persona o antes del nacimiento, vamos a ver el nacimiento y después vamos a ver lo que es la capacidad progresiva, ¿no? La capacidad progresiva que van a verla. ¿Ya la vieron? ¿Alguno que me conteste? Estoy medio perdido con el programa. Sí, 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 la vimos. ¿La vieron? en realidad Bueno, están los videos de Pele. Entonces sí, las están vi. los videos. Bueno, en ese caso, siempre la idea es saber diferenciar los momentos, ¿sí? La idea es poder diferenciar los momentos. ¿Qué significa diferenciar los momentos? Significa qué pasa hasta los 13, qué pasa de los 13 a los 16, qué pasa de 16 a 18 y qué pasa a partir de los 18. ¿Sí? Básicamente, en esa estructura ustedes pueden hacer un cuadrito, una ayuda a memoria, como les parezca mejor, para no estudiar de memoria articulado, pero sí saber que la diferencia es saber, cuando hablamos de esta idea de la capacidad progresiva, saber diferenciar los momentos. Ahora, en estos dos casos, como dice acá, estamos en presencia de dos situaciones en las cuales el derecho le presta especial consideración, tomando en cuenta la situación particular de las personas. ¿Por qué la situación particular? Porque dentro de lo que es la capacidad existe un principio general que es que las personas se presumen capaces, mucho más que en estos dos casos vamos a estar hablando de personas mayores de edad. Entonces nosotros tenemos que partir de la base de que toda persona se presume capaz. Bien, entonces como toda persona se presume capaz, también vamos a ver qué pasa con aquellos actos jurídicos de las personas que supuestamente no estaban en condiciones de realizarlo, por eso aparece esta situación que nosotros estudiamos, que es qué pasa con los actos jurídicos realizados con personas que no estaban en su sano juicio. Y vamos a ver que en ese momento vamos a tener esta cuestión compleja, que es la que ustedes tienen que tratar de ubicar. ¿Cuál es la situación compleja? La situación compleja es que partimos de este principio. Partimos del principio que toda persona es capaz. Bueno, pero si nosotros consideramos por alguna situación que no lo es, nos vamos a chocar con el otro principio que nos dice que toda persona es capaz, salvo que esté privada para realizar determinados actos. ¿Y quién puede privar a la persona de realizar actos? La justicia por medio de una sentencia. Bueno, pero en el medio, entre la supuesta capacidad como principio a querer nosotros ir contra este acto jurídico, en el medio puede haber pasado mucho tiempo y la idea es que ustedes puedan saber qué pasa o qué requisitos hay que tomar en cuenta o qué hay que ver para tratar de cuestionar esos actos jurídicos si tomo este principio de que todos somos capaces, pero que a la vez puede pasar que una persona que no esté todavía con sentencia no esté en su sano juicio para realizar actos jurídicos. Bien, no es mi tema, pero sepan que la idea es esa, que sepan ubicar cómo se soluciona o qué posibilidades me da el código cuando yo quiero atacar un acto. ¿Por qué? Porque partimos de la base de la capacidad. Y como partimos de la base de la capacidad, podemos decir entonces que todos los actos jurídicos de las personas son válidos. Por lo tanto, si son válidos, no son atacables. Por lo tanto, si no son atacables, las personas se van a ver obligadas a cumplir con lo que hicieron. Pero el derecho considera que hay un sinfín de situaciones en las cuales aferrarnos a este principio de capacidad iría en contra de la protección de algunas personas por situaciones en particular. Bien, y estas personas que tienen situaciones en particular
son justamente los inhabilitados y aquella situación de lo que se conoce como ancianidad, como la tercera edad. Bien, para no aferrarnos a este principio de que todo es válido y que personas se puedan aprovechar de esta situación, que puedan hacer cuestiones perjudiciales en el caso de los inhabilitados para su familia y en el caso de la ancianidad para ellos mismos y también para su grupo familiar, es que aparecen estas figuras. Pero claro está, estas figuras necesitan de ciertos condicionantes, no necesitan de la situación en particular, que ahora vamos a ver cuáles son, para ver si el acto jurídico, porque nosotros no podemos ir contra los actos que hace el abuelito o la abuelita porque no nos gusta, porque nos parece que es perjudicial, porque nos parece que no está bien. ¿Bien? No podemos. No podemos. Salvo que esa ancianidad tenga alguna característica particular que necesite de los cuidados especiales. Si no, de nuevo al principio, somos todos capaces. Y empecemos por los inhabilitados. Los inhabilitados es una figura que apareció por primera vez en la ley 17711. Esta fue una ley que nosotros estudiamos en la facultad en su momento, porque fue una ley que vino a modificar el 5% del Código Civil anterior, modificó 200 artículos del Código Civil anterior y trajo muchas cuestiones novedosas. Esta es una ley del año 68. Entre otras cosas, habiendo en ese tiempo muchas situaciones que necesitaban de cuidados y que no los tenían porque también se partía de la capacidad, como dijimos la vez pasada en clases, antes se partía de la capacidad y también el otro principio de la vida, de la calle, y bueno, pero vos firmaste. O sea, pasaba todo eso. El bueno, vos firmaste, o bueno, digamos, una persona capaz. Si no era incapaz, es capaz. Había simplemente esta idea de capaces o incapaces, ahí se dividía. Entonces, se producían situaciones, claro está, situaciones no buscadas por el derecho y situaciones en las cuales las personas se veían perjudicadas. Dentro de lo que es el código este de Vélez, comprendía 3 hipótesis o supuestos. Disminución en las facultades mentales, era el primero. Decía el artículo, aquellas personas, el viejo 140, decía, aquellas personas que sin llegar a ser consideradas con problemas mentales, a los niveles de la demencia, porque solamente usaba la palabra demencia antes, pero que por alguna circunstancia no estén, digamos, del todo, no sean del todo capaces, los incluíamos acá. Y también aparecían los alcohólicos y los toxicómanos, 2 personas o 2 situaciones digamos, en este caso de adicciones, que estaban contempladas como inhabilitados. ¿Bien? El código actual directamente los incluye dentro del 32, por lo que ustedes ahí lo deben ubicar y ahí lo deben estudiar. Sin embargo, esta figura queda en el Código Civil, pero solamente se mantiene para la situación del pródigo. ¿Bien? El pródigo es la única situación que hoy nuestro código tiene como inhabilitado. No tenemos otra situación. Entonces nosotros vamos a ver un poco ahora qué significa el inhabilitado, cuáles son los requisitos de procedencia y cómo hay que diferenciarlos. Acá, básicamente, no tenemos una idea, un concepto para entender qué es pródigo, ¿no? ¿Qué es pródigo? Que es la causa de inhabilitación o interdicción, según la mayoría de las legislaciones extranjeras. Según el criterio clásico, pródigo es el que disipa locamente sus bienes. El que disipa locamente sus bienes. La primera pregunta que nos hacemos es si yo tengo derecho o no a disipar mis bienes o gastar mi plata
como yo quiera. ¿Bien? Porque también es una pregunta. ¿Hasta dónde el Estado debe intervenir o hasta dónde el Estado debe incidir en las decisiones de las personas? Pero esta situación, como ya vemos, no es novedosa. Desde hace mucho tiempo, ya desde el derecho romano, miren ustedes, desde el derecho romano, ya existía esta figura. ¿Sí? Existía la figura, pero en aquel momento quedaban bajo curatela de los que eran los parientes civiles. La situación en la cual quedaban en aquel momento era parecida a los insanos, o sea, dejaban de tener una capacidad civil y estaban bajo una tutela. Entonces, ¿por qué el derecho romano y por qué nuestro Código Civil actual nos deja el pródigo como una posibilidad de inhabilitación o de interdicción? Inhabilitación es la palabra correcta porque, como así lo dice el Código, interdicción es en otras legislaciones. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver el por qué. Ya más o menos sabemos qué significa ser pródigo, en términos sencillos, concretos, el que disipa locamente sus bienes. ¿Por qué no tiene derecho o por qué no tendrá derecho a disipar locamente sus bienes? Entonces el artículo 48, que es el único artículo, digamos, que dentro de esto es el artículo que nos habla, después, que nos habla específicamente y nos aclara esto que venimos charlando, es el 48. ¿No? El 48 dice y habla de esta situación. Y acá nos da la respuesta al por qué yo no puedo disipar locamente los bienes. ¿Qué significa esto? Significa que acá tenemos una finalidad en concreto, que es la protección familiar. ¿Bien? La protección familiar. Ahora, si una persona es mayor de edad y no expone a las personas que acá se nombran, porque cuando hablamos de personas que pueden ser inhabilitadas, porque esa inhabilitación es en protección de su familia, la familia es la que dice el artículo. Y el artículo nos habla de cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la familia, ustedes saben que es mucho más amplia que eso. Es mucho más amplia que eso. Sin embargo, a los fines de la protección familiar que busca este artículo, o que busca la figura del pródigo, no tenemos que tomar a la familia en el sentido extenso que después van a ver ustedes en Derecho de Familia, donde van a aparecer todo lo que tiene que ver con su familia. Van a ver en Derecho de Familia que nosotros tenemos familiares consanguíneos y familiares por afinidad. No importa lo que estoy diciendo ahora, no anoten esto, pero sepan que tenemos parientes consanguíneos, mi familia de sangre, y parientes por afinidad, que son todos los parientes que yo tengo después cuando, por ejemplo, me caso. ¿Sí? Cuando se produce el matrimonio, ahí se produce la parentela por afinidad. Sin embargo, acá no me habla de los abuelos, de los tíos, de los primos, de los sobrinos y toda la familia, porque la protección familiar es para todos. No, la protección familiar es para estos. ¿Bien? Entonces, figura de pródigo. Pregunta de parcial. ¿A qué familiares protege? Estos. ¿Bien? Está pensado para la protección del cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o con discapacidad. Por lo que, si no tiene cónyuge, tiene hijos mayores de edad y tampoco tiene hijos con discapacidad, va a ser libremente de disipar los bienes como quiera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá, para que no se confundan, vamos a ver después, cuando avancemos, que van a aparecer en este caso los padres. Los padres van a aparecer. Y voy a decir, pero ¿cómo los padres? Bueno, pero los padres porque cumplen otra función.
Vamos a ver eso para que ustedes lo demarquen de esta manera. Una cosa es a quién protege el artículo y otra cosa que vamos a ver ahora es quiénes después pueden pedir la inhabilitación, porque como en todo proceso, nosotros necesitamos legitimación activa. Ahora bien, acá dice el artículo que ni siquiera habla de una cuestión de dilapidar una parte importante del patrimonio. ¿Por qué? Porque existían las discrepancias sobre qué significaba una parte importante. Para que esa situación no traiga complejidades al momento de determinar si podemos o no inhabilitar a una persona, este requisito desaparece y le da muchas más facultades a los jueces o a las personas que intervienen en el proceso para decidir o para tratar de determinar, no ya si está disipando una parte importante del patrimonio. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez no quiso copiar la regla que traía el código, que traía el derecho romano, que decía el derecho romano, que si alguien disipaba la séptima doceava parte, o sea, la séptima doceava parte, es decir, más de la mitad de su patrimonio, se consideraba que era una parte importante. El Código Civil de Vélez no quiso copiar esa fórmula de parte importante, séptima doceava parte, y la sacó y directamente dijo una parte importante, pero también después trajo todas las discusiones de qué entendemos por parte importante, y ahí quedaba también abierto a peleas y a discrepancias. Por lo cual, el código atinadamente quita eso, y directamente el artículo está como ustedes lo ven acá. ¿Sí? No nos habla nada de cuánto sería importante. Lo que sí nos dice el artículo es acciones, situaciones, hechos que expongan a la familia a, digamos, a una situación de ruina, a una situación de perder la casa, perder los bienes, exponer a todos a una situación que podría tranquilamente evitarse. ¿Sí? Situaciones de juego, situaciones de, dijimos recién, adicciones, situaciones de, a veces, cuestiones hasta religiosas, en donde hay, recuerdo casos donde vos a un lugar más plata dabas, más supuestamente te iban a querer el día que te mueras, a donde vayas. Entonces, ante esas situaciones que existen aprovechamiento y si te hacen a veces hasta firmar escrituras, hasta donar los ahorros que vos tenés, o sea, la situación pueden ser muchas, ¿sí? La idea es no exponer a la familia a esto, no exponer a la familia a una situación penosa, por la cual no debería estar pasando si esta persona no tendría estos hechos. Pero volvamos a lo importante, que es exponer, que también no deja de ser algo a determinar, ¿sí? En qué momento se está exponiendo a la persona. Pero bueno, nosotros no lo vamos a decidir porque lo va a decidir en su momento el juzgador, ¿no? Y otra cosa, acá lo aclaramos con la última flechita, no incluye a los ascendientes como sí lo hacía el código anterior. O sea, no incluye a sus padres. ¿Bien? No incluye a los padres. Entonces, la familia es esta. ¿Sí? No podemos nombrar otros que no sean estos, porque estos son los que el artículo 48 protege. Ahora bien, el segundo párrafo dice ¿qué vamos a entender por persona con discapacidad? Y acá, tomando un poco lo que es la definición de la Ley Nacional 22.431 en el artículo 2 sobre protección integral de la discapacidad, lo que hace este artículo básicamente es copiar, insertar, tiene la misma idea, de qué debemos entender por persona con discapacidad. ¿Sí? Una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Eso es lo que nosotros entendemos y lo que nuestro derecho entiende por discapacidad. Ahora bien, en términos podemos decir en el derecho positivo, en el día a día, en lo que nosotros trabajamos, la discapacidad por lo general tiene que estar avalada, si yo la quiero hacer valer, avalada por médicos, avalada por instrumentos. El certificado, por ejemplo, de discapacidad que se entrega acá en la calle Pescadores 456. O si tengo alguna pensión por discapacidad, o si tengo alguna ayuda por medio del Estado por hijos con discapacidad. En esos casos ya estaría aprobada la situación de discapacidad. ¿Bien? Porque la discapacidad, más allá de que uno pueda entender que una persona tiene alguna desventaja para la integración, lo cierto es que es un criterio médico, y terminan siendo los médicos los que determinan si una persona es o no discapacitada en los niveles del artículo 2. Bien. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos trae otra definición, que es una definición que yo la traigo acá, porque básicamente cuando uno se capacita sobre el tema, cuando uno estudia sobre el tema, a mí, por las funciones que hago, ya les voy a contar lo que me toca hacer con las personas adultas, por las funciones que hago, la verdad que se utiliza mucho más esta definición, porque en todo momento se habla de, no ya de desventajas, sino en todos lados se habla de barreras, ¿sí? Cuando hablamos de discapacidad. Entonces, cuando dice que hay que trabajar, van a escuchar, que hay que trabajar para tratar de eliminar todas las barreras que impidan una participación plena en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Y cuando hablamos de quitar las barreras para que esta persona pueda tener una plena, efectiva o la mejor, ahí hablamos, por ejemplo, de las rampas que se necesitan en los edificios, de las rampas que se necesitan en las calles, de los colectivos, de todos los servicios públicos, de los lugares de acceso público que deben tratar de eliminar todas esas barreras que hagan que una persona no pueda acceder, por ejemplo, en una participación plena e igualdad de condiciones. Si yo no puedo acceder a un lugar, necesito que otra persona vaya a preguntar sobre mi trámite. Es lo que la persona vaya y haga lo que yo, si podría, por ejemplo, ingresar a un lugar, tranquilamente lo puedo hacer por mi parte. Pasa en un banco, tengo que mandar a alguien que cobre mi plata porque el banco no está preparado para que yo vaya. Entonces, más allá de la idea del 48, también debemos sumar que la Convención nos trae esta idea, ¿no? Que es la idea de las barreras. Siempre se habla de barreras. Bien. Acá vemos el tercer párrafo del artículo 48. Como vimos, es un artículo extenso. Me parece que la mejor forma de trabajarlo es como lo estamos dividiendo acá. La mejor forma de estudiarlo es diferenciar estas tres cosas. La primera parte nos habla de qué debemos entender por pródigo y a qué familia protege. La segunda parte nos hace una aclaración de qué debemos entender con persona por discapacidad. Y la tercera parte nos da lo que es la legitimación activa. Esto que leemos acá, la acción solo corresponde al cónyuge, conviviente, ascendientes y descendientes. En derecho se llama legitimación activa. ¿Sí? La legitimación activa es, dentro de lo que son los derechos, la vez pasada nos tocó ver derecho subjetivo, derecho objetivo, nos tocó ver derecho positivo, es quien ejerce la acción, tiene que estar, digamos,
posibilitado, el derecho le tiene que haber dado legitimidad para realizar un acto. Por lo cual, si a mí una persona me accidenta, una persona me lastima, el único que está legitimado para hacer el reclamo soy yo. Bien, soy yo. Salvo que, bueno, que tenga representación. Si yo tengo un problema laboral y quiero reclamar, la persona que está, digamos, facultada para reclamar soy yo como trabajador. Salvo que, claro está, después apodere a un abogado, por ejemplo. Pero en principio no podría ir mi hermano, no podría ir mi cónyuge a quejarse de mis condiciones de trabajo porque le decía usted quién es. Y la legitimación activa es fundamental. Nos pasa mucho a nosotros y se trató de crecer en esto cuando pasaba mucho el tema en su momento de lo que era la violencia de género, esta cuestión de que a los parientes no se les permitía denunciar, decían no, bueno, que venga la persona. Pasaba mucho con los reclamos de alimentos, donde decía, dale, pero ¿cómo no va a pagar la cuota? ¿Cómo no va a cumplir? ¿O cómo no te va a ayudar? Y se presentaban a la justicia le decía, tiene que venir el representante legal, usted abuela, lo lamento, no lo es. Esto es legitimidad activa, ¿sí? Entonces, en este caso, a diferencia de la primera parte del artículo 48, el último párrafo de lo que me habla es de la legitimación activa. Bien, ¿quiénes van a tener legitimación activa? Convivientes, ascendientes y descendientes. Bien, lo primero que vamos a ver es que en principio aparecen los ascendientes, como habíamos mencionado cuando charlamos sobre a qué familia protege. Desaparecen como protegidos por la figura, pero aparecen como legitimados activos en el caso de ver, por ejemplo, que un hijo o una hija está llevando a la ruina a su familia. En ese caso, él no va a estar, digamos, como perjudicado, pero sí va, por ejemplo, poder... por eso le decía que esto también fue... Perdón, que me puse en silencio. Por eso les decía que esto también fue modificándose y ahora a unos abuelos, si ven que la situación se está desmadrando, permite que en pos de los nietos, por ejemplo, los padres de esa persona puedan solicitarlo. Imaginen, lo más común son las personas que tienen adicciones y que necesitan mucho más que las palabras de consejo de unos padres. A veces mucho más complejo que eso. Entonces hay que tomar acciones por ahí más concretas. Y si no hay otro que pueda hacerlo, porque un hijo con discapacidad por ahí no puede, porque los hijos menores no pueden, porque la pareja, a los fines de no generar más problemas de los que ya deben tener, producto de toda esta situación, no quiere realizar el acto, entonces ahí faculta a los ascendientes, los padres. ¿Sí? Y si ustedes también pueden, si ven que sus hijos están haciendo las cosas mal y están llevando a la ruina, entre ellos sus nietos, pueden solicitar la intervención judicial. Intervención significa, vamos a llevar un proceso, la justicia determinará y deberá aprobar esto que me dice el párrafo primero, que es esta idea de que expongan a una situación prejudicial a la familia. Ahora se plantea la duda de si el propio pródigo podría pedirse una habilitación como una medida de protección, ¿sí? Como una medida de protección. Porque como no lo nombra el artículo, no lo nombra, creo que estaba acá. Como no lo nombra el artículo, la pregunta es si podría hacerlo. La respuesta es que sí podría hacerlo. Sí puede. ¿Por qué puede hacerlo? Porque es una forma de pedir ayuda también. ¿Sí? Porque a veces, más que nada en las cuestiones de, les decía, de adicciones, una de las primeras, el primer gran paso a la adicción es saber que tenemos un problema. ¿Sí? Eso lo dicen los médicos y los que saben. Aceptar que es un problema. ¿Cuándo aceptamos que es un problema? Aceptamos que es un problema cuando vemos que no lo manejamos. Cuando yo digo, no, yo lo manejo,
Entonces, de acá hasta el lunes que viene, no tomo más alcohol, no consumo ninguna sustancia, pero martes, miércoles ya estoy de nuevo drogándome o con alcohol. Claramente ahí es el momento en que uno dice, no lo estoy manejando. ¿Sí? No soy capaz de llegar al lunes, no soy capaz de cumplirme una promesa o una meta que yo me puse. Entonces, si yo me doy cuenta que no estoy pudiendo, una forma de pedir ayuda es justamente esto, por lo que la respuesta es sí. La jurisprudencia entiende que sí puede el pródigo pedir su propia inhabilitación a los fines también de protegerse él y la familia. Ahora, una vez que pasa este proceso y una vez que un juez determina que una persona va a estar inhabilitada, la consecuencia primaria que trae es lo que hoy conocemos no ya como la representación, sino como los sistemas de apoyo. Tenemos la representación, pero también tenemos los sistemas de apoyo. Que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. ¿Bien? De esta partecita, de este artículo, vamos a extraer estas ideas principales. Estamos en presencia de una persona plenamente capaz. No cometan el error de nombrar al inhabilitado como una persona incapaz. ¿Bien? Primero, ¿por qué es una persona plenamente capaz? Porque es muy probable que en la sentencia se determine para qué actos no puede realizar, y lo más probable es que sean actos de disposición de los bienes. ¿Sí? Ni siquiera de administración. Lo más probable es que sean actos de disposición de los bienes, disposición o administración. Si yo tengo una propiedad y la vendo, estoy disponiendo de ella. Si yo tengo una propiedad y la alquilo, la estoy administrando. Por dar un ejemplo de disposición y administración. Entonces, lo más probable es que sí se le prohíba realizar actos de disposición de los bienes, porque sería, digamos, no tener más esos bienes, haberlos sacado de su patrimonio. Eso sí. Pero fuera de eso, fuera de esas situaciones en particular que tienen que ver con esta cuestión económica, después es plenamente capaz para realizar todos los actos que quiera realizar. ¿Sí? O sea, es una persona plenamente capaz que solamente va a estar limitada para hacer o realizar los actos jurídicos que la sentencia de inhabilitación dice. ¿Bien? Puede salir del país, puede ejercer la profesión, puede casarse, puede constituir sociedades, puede hacer todo. ¿Sí? Lo único que no puede hacer, lo que dice el artículo. En la práctica, esta y como cualquier situación que tenga que ver con la capacidad de las personas, lo que se hace es informar al registro de la capacidad, pero sobre todo informar a los registros de la propiedad. ¿Bien? Entonces, cuando quiere disponer de una cosa y una persona dice, bueno, te la compro, la persona al pedir informe de dominio ve que esa persona está inhabilitada para realizar el acto jurídico que quiere realizar, por lo que ya estaría no pudiendo ejercer esa venta. Pero suponiendo que la quiere ejercer, podría hacerlo en conjunto. Ustedes ya vieron capacidad, podría hacerlo en conjunto con este apoyo. Porque, por ejemplo, si la persona tiene una propiedad para vender, porque le salió un trabajo mejor en otro país, en otra provincia, y así se van a mudar con la familia, ¿qué sentido tiene que le quede una casa en otro lugar que nada que ver a lo que va a ser ahora su nueva vida? Si en este apoyo y en esta concepción familiar entienden que es lo mejor, la va a poder hacer, ¿sí? Pero va a necesitar sí o sí del apoyo, no lo va a poder hacer por su cuenta. Y en este caso, como vimos acá, y como dice la última partecita en azul, y como también nos dice la primera parte del artículo 48, cuando no habla de dilapidar una parte importante del patrimonio, ni tampoco habla de la séptima o doceava parte que decía el derecho romano,
En este caso vemos que el juez tiene muchas más facultades para determinar los alcances de la sentencia y qué debemos entender por se está poniendo en riesgo o no a la familia. Bien, esa es ese es el primer tema. Y ahora vamos a pasar a la ancianidad. Antes de pasar, consulto si le ha quedado alguna pregunta. Profe, ¿Sí? ahora, el artículo 32 podría haber sido más claro cuando habla de adicción. No, podrían haber aclarado un poco ahí, porque La no sé si se entiende. adicción, Claro, porque el artículo dice, el 32 dice que toda persona mayor de 13 años que padezca una adicción, claro, y después dice, sí, bueno, o sea, se sí. entiende si nos ponemos a analizarlo, pero los que lo escribieron lo podrían haberlo hecho más fácil, Y ¿no? está bien eso, está bien lo que dice. Pero ahí ya hay que irse primero, primero que hay diferentes adicciones, ¿sí? Hay diferentes adicciones. Están las adicciones que tienen que ver con sustancias, y cuando hablamos de sustancias hablamos de todo tipo de sustancias químicas, ¿sí? Desde las drogas hasta todo lo que tiene que ver con el alcohol, con las pastillas, todo lo que tiene que ver con los tranquilizantes, las pastillas para dormir, etc. Es todo. Eso es una parte importante de adicciones. La segunda ya no tiene que ver, sino que tiene que ver con las adicciones del tipo mental. Aquellas cuestiones que uno no puede dejar de hacer, llámese, ¿no? Por ejemplo, algunos hablan de los videojuegos en los chicos como una adicción. Se habla del celular hoy como una adicción. Se habla se habla, por ejemplo, de las compras como una cuestión, digamos, no solo esto de gastar mucho, sino que personas que necesitan comprar, necesitan el consumo, necesitan consumir. Entonces, ahí ya es un hilo más fino. Se habla de la adicción al café, ¿sí? La adicción al cigarrillo. Pero cuando hablamos de capacidad y cuando habla de adicciones, si vamos a adicciones nosotros podemos ver que hay un sinfín de posibilidades. Pero lo que se busca en el código es cuánto afecta acá, cuánto afecta tu capacidad. Podríamos decir que una persona mayor de 13 años, como era muy común antes, fumen un paquete de cigarrillo por día. A los 16 también. Bueno, pero seguramente no le hará pedazos a los pulmones, pero no le va a afectar lo cognitivo. Y acá el tema siempre está más que nada por lo cognitivo. Ahora, los videojuegos. Sí, yo no sé cuánto afecta lo cognitivo. Habría que preguntarle a algún psiquiatra. No porque una persona no sepa diferenciar la verdad, pero sí que si uno está muy metido en este mundo, después el mundo de afuera es medio raro. ¿Sí? El mundo de afuera es medio raro. Si su mundo es, por ejemplo, escuela, que te deje tu papá, te retires, llegas a tu casa y te metes en los videojuegos. ¿Qué pasa? Yo tengo amigas psicólogas, parientes, y te cuentan de esas situaciones. Hay como un corte con lo que es el mundo real, pero no porque sean personas que no se den cuenta que están sentados frente a una pantalla, sino que tampoco lo manejan y les trae conflicto. Profe, Pero yo no creo que eso haga que la persona no tenga un raciocinio, porque igual lo va a tener. ¿Bien? profe, y la adicción a no comer, porque sabemos que hay la anorexia, dicen Sí. como que a las personas se les cambia la distorsión de la realidad y llega un punto en que no saben qué es real y qué no en torno a su físico. Eso no podría ser también un No, caso porque de... eso, digamos, está tratado como trastorno de la alimentación, que es una enfermedad, que también es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trastorno de la alimentación, que tiene muchas características, yo les puedo, con cierta, así, poco, yo estudié muchos años psicología cuando me recibí de abogado. Nunca la pude terminar porque la vida me pidió trabajar y en psicología se lee mucho también, es mucho material para leer. Algunas cosas me han quedado, algunas cosas que me interesaron trabajarlas o verlas.
Los trastornos de la alimentación están tomados dentro de todo lo que es la problemática de la psicología. Sí, claro, está con una distorsión de la realidad, pero una distorsión de la realidad específicamente en ese punto. ¿Sí? Una distorsión específica en ese punto que tiene que ver con cómo yo me veo al espejo o cómo yo me quisiera ver o me veo de una forma diferente, pero conmigo. Después con el mundo, no tienen un conflicto con el mundo, digamos, para hacer un acto jurídico. Acá lo que se trata de proteger es esto, pero en ese caso es muy específico de cómo se ven, ¿no? Y esto sí, claramente va a tener un montón de situaciones. Yo no hace mucho vi, está en Netflix, Hasta el hueso se llama la película. Si no la vieron, es una película que trata el tema y que trata esto de cómo a veces no se puede con uno y no alcanza con una, ni siquiera con tratamiento, ni siquiera con médico, ni siquiera con internación, ni siquiera con promesa. Es una lucha y sí termina afectando lo cognitivo, pero yo no conozco que por esas situaciones, por ejemplo, una persona se la pueda decir que es incapaz o adictiva en el sentido de no comer. Pero si lo pienso y alguno lo toma como una adicción, adicción al no hacer es medio raro, pero no sé, está todo tan loco que por ahí alguno lo lee o lo estudia o lo presenta de esa manera y tal vez viéndolo puede llegar a ser. La adicción de por sí al no hacer sería media rara, pero ya les digo, no estoy en tema, pero podría ser. Básicamente la adicción es el no poder no hacer algo, ¿no? Yo soy adicto a esto y si no lo hago me pasa tal cosa. Pero bueno, acá es sí cómo me pasa tal cosa. Podría ser, pensándolo así, podría ser. Pero en principio, no. Entonces, ante la pregunta de Francisco, y también no sé quién me preguntó, Florencia, son los que veo, alguien preguntó si son los que veo en pantalla. ¿Sí? Apunta esto. Después también a mí, yo les comento, estuve totalmente en contra de esa modificación de los 13 años. Yo tuve una suerte que fue poder participar con los que escribió en el Código Civil, porque los que escribió en el Código Civil nuevo vinieron a la Cámara de Plata un año antes de la aprobación, hicimos unos posgrados que duró como un año. No éramos muchos, porque se consideraba que el Código Civil no iba a ser aprobado, porque ya había pasado en Argentina 10 fracasos del Código Civil. Por lo tanto, cuando nos vinieron a nosotros a capacitarnos para el nuevo Código Civil que iba a andar en vigencia, resultó ser que la gente ya dijo, no, ya me cansé de capacitaciones. De hecho, a mí me hicieron fumar el Código Civil del proyecto del 98, yo estaba dando civil en el 98, cuando ingresé a la facultad, me hicieron fumar el proyecto ese que ya estaba, que ya salía, que era cuestión de hacían estudiar el código que había con ese código, y nunca salió, por darles un ejemplo. Que fue el último como que ya está ahí. Entonces, no salió. El Código Civil nuestro, si ustedes leen la parte de cuándo se sancionó, cuándo se hizo, salió de un día para otro. En el 2015, yo les comento, en 2015, agosto de 2015, que cuando termina el 2015 estaba proyectado el Código Civil, cuando se sanciona, que se sancionó las corridas, también de un día para otro, y estaba proyectado que iba a entrar en vigencia el 1 de enero del 2016. Cuando se da todo el tema de las elecciones, adelantan porque dice, no vaya a ser cosa que nos pase lo que nos pasó con el Código 98, porque el Código 98 fue aprobado en el Congreso y el presidente de aquel momento lo vetó, porque es una facultad que tiene el presidente de vetar leyes. Lo vetó y nunca entró en vigencia. Entonces dijeron, como hay un plazo para ser vetado o para no promulgar lo demás, la vamos a aprobar, lo sacamos, entonces salió las corridas y en vez de entrar en vigencia el 1
del 1 del 2016, entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Imaginen los que tenían que dar clases con ese código nuevo. Yo, por suerte, me fumé, digo, bueno, capaz que se aprueba. Y tuve la suerte de hablar con la gente que hizo el código, porque no éramos muchos, de ahí podíamos ir a tomar un café o algo. Y les consultaba sobre esto de la edad, y también les decía que no me parecía ese cambio a los 13 años. ¿Por qué? ¿Por qué no me parece? Porque todos ustedes acaban de pasar, algunos hace poco, otros hace más tiempo, la edad, digamos, la adolescencia. Lo cierto de la adolescencia es que yo lo que creo es que la capacidad tiene que ver con la misma monedita, ¿no? La moneda que habíamos la vez pasada. La capacidad tiene que ver un poco también con cómo uno puede afrontar las responsabilidades. Entonces, de repente de los 13 a los 16 vos podés hacer un montón de cosas, pero si te pasa algo en la responsabilidad de tus padres, entonces vos te podés poner 80 piercing, pero si te infectás, más vale que tu papá te cuide, porque si no el problema de los padres que no te cuidan. Porque vos podés, y así con todo. Entonces yo digo, la responsabilidad, en este caso, la capacidad progresiva para la realización de actos, está perfecto siempre y cuando yo sea capaz de asumir las consecuencias de los actos, pero no soy capaz. Entonces, a mí me da la sensación, de hecho no, tengo el convencimiento, de que pecamos un poco ahí bueno, vamos a ser bien progres, porque esto... Y no, ni siquiera en las legislaciones del mundo está dividido de esta manera. Y acá lo hicimos. 16 me parece que sí. 16 ya es otra edad y a la vez porque te tiene que comenzar a preparar para la adultez. Y eso está bien, ¿no? Vos no podés hoy a la noche, que tenés 17 años, no saber nada del mundo y el mundo te toma como un total incapaz porque no aprendiste, no sabes nada, y de repente a la noche sos un tipo o una persona que puedes hacer todo. Está bien que haya una progresión que podría haber sido tranquilamente dada a los 16. Pero de ahí para abajo, y más las cuestiones que se fueron habilitando con el tiempo y ahora con los años con la jurisprudencia también, a mí me da la sensación de que si al fin y al cabo termino siendo responsable yo como padre, no sé, no me cierro de él. Pero bueno, así está dado, así se aprobó y así se enseña y así lo tienen que saber ustedes, y esos son los derechos o la capacidad progresiva que hoy está. ¿Por qué estábamos charlando de esto? Por el tema de si los chicos a partir de los 13, alguien preguntó, podían o podía entenderse el tema de la comida, el tema de los juegos, el tema de lo que venimos viendo. ¿Cuándo? Que se puede entender por una adicción. Ahí está. Tema complejo, la adicción. Complejísimo. Yo podría hablar porque tenemos un problema. Me tomo 2 minutos. Está muy mal, en Argentina está muy mal trabajada el tema de las adicciones. No mal trabajada. Están los recursos que hay, son pocos. Son pocos los recursos que hay. Y la verdad que es un flagelo. La adicción es un flagelo, lo que pasa en la familia. No hay instituciones públicas que puedan brindar respuestas. Es terrible. Fuera de lo que diga el código, no digo el día a día, el que me toca vivir cuando una familia sufre problemas de un familiar con adicción y no cuenta con una obra social, algún tipo de respaldo. Dios te ayude. Bien. Ancianidad, nos quedan 2 diapositivas o 3. Otro tema, la ancianidad. Bien, vamos a decir que la ancianidad, ya dijimos cuando presentamos el tema, no tiene por qué ser una persona inhabilitada, ni mucho menos incapaz. Pero sí hay que tomar en consideración cuestiones que vamos a ver. Y decimos, plexo normativo. Si bien nuestra Constitución Nacional, no posee una norma específica sobre el tema, se encuentran garantizados por diferentes tratados. Vamos a decir, como ya hemos adelantado en su momento, que el Código Civil y Comercial no regula el tema de manera específica. No tenemos un apartado del Código Civil 3, 4, artículo 5, que nos hablen sobre esta situación.
Pero sí debemos decir que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que es la que nosotros por ahí más tomamos en situaciones como estas, nos dice en el artículo 36 que todas las personas de la tercera edad tienen derecho a la protección integral por parte de su familia. Por parte de su familia, ¿sí? Acá comienzan a aparecer las obligaciones primero de la familia, en la tercera edad. Importante, ¿sí? Importante porque, entre otras cosas, los hijos, a nosotros, los padres nos han criado, ¿no? Bueno, en algún momento eso vuelve, ¿bien? Y tenemos obligaciones. Y tenemos obligaciones que después el derecho de familia lo tiene trabajado no como ancianidad, pero sí como relaciones con los ascendientes. Y a la vez dice que la provincia tiene la obligación de promover políticas asistenciales y de revalorización de su rol activo. Y acá es cuando vemos que se hacen muchos trabajos, muchos proyectos, para que la tercera edad pueda ser más participativa en la vida, digamos, cotidiana, y no ser tomado como aquella persona que ya lo mejor de la vida ya lo dio, ahora es una persona que puede estar en la casa mirando tele y nada más. Lo que debe hacer la provincia es hacer políticas asistenciales y valorar su rol activo. ¿Cuáles son estas políticas asistenciales? Hay muchas, ¿sí? Hay muchas. Desde muchos lugares se trabaja. Por ejemplo, hacer cursos. ¿Cursos para qué? Básicos. Cursos para entender Internet. Cursos para manejar WhatsApp existen. Y está bien. Porque no tienen por qué saberlo. También desde la provincia, de nación o del municipio se hacen capacitaciones para que, por ejemplo, tengan huertas, o para que participen en huertas, para que hagan plantaciones, para que tengan sus quintas. Se los capacita para proyectos laborales, etcétera, etcétera. Son muchas las posibilidades que existen en los diferentes ámbitos si uno escarba, busca y tiene las ganas de por ahí, como persona de tercera edad, recibir algunas políticas asistenciales que van más allá. Esta tiene que ver con la medicación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con otras cosas como es la comida. Pero después también lo que yo les comentaba, revalorizar el rol activo, pasa más que nada por esos lugares, clases de guitarra, de piano, bueno, hay un poco de todo para el abuelo o la abuela que quiera en su tercera edad todavía tener un rol activo social. ¿Bien? Por ejemplo, aprendiendo como están haciendo ustedes ahora. Bien. Ahora, cuando hablamos de la protección contra la violencia familiar, una de las cosas que se sufre es el maltrato a los abuelos, ¿sí? Lo escucharán, que hay denuncias muchas veces hacia los familiares y muchas veces también a los establecimientos donde se encuentran, como pueden ser los geriátricos, como pueden ser los hospitales, como pueden ser las clínicas. Entonces, este artículo, ¿sí?, cuando hace esta gran clasificación de todo lo que es la violencia familiar, aparecen los ancianos, por eso que ahí los puse en violeta. ¿Bien? Ahora, acá hay una cosa importante que ustedes deben saber, que se puede denunciar al Ministerio Público, y también dice que están obligados a efectuar la denuncia a los servicios asistenciales, sociales, educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. Esto dice que desde el Estado, los diferentes organismos estatales, tenemos que asumir el compromiso y cumplir la ley que nos dice que si nosotros de alguna forma vemos, ¿sí?, dentro de nuestras funciones que podemos estar en presencia de situaciones de violencia familiar hacia un abuelo, hay que denunciar. ¿Bien? Y a mí me tocó un montón de veces. Por los nietos, por los hijos, por un hijo con problemas, por un hijo con adicción, por un hijo que violento. Me pasó de preguntar, y hasta en un momento consultar si no consideraba, yo le comentaba que estaba viviendo una situación de violencia, si no consideraba que había que denunciar. Y uno le pregunta, ¿y qué quiere hacer? ¿Qué le gustaría que pase? ¿Qué le gustaría que mejore en su vida? ¿Qué le gustaría que pase con esta situación? Y bueno, ahí uno lo va llevando, tampoco va a poder ir a denunciar y generar, por ahí tirar más nafta al fuego, pero sí, mínimamente tenemos la obligación, cuando lo vemos, decirle,
Abuela, abuelo, pero eso no está bien, ¿usted sabe que eso no está bien? ¿Mm? No está bien que su hija le cobre toda la plata y le vaya dando a usted de a poco por cuando usted necesite. No está bien que su hijo piense que usted es su sirvienta todavía porque no fue capaz de irse a la casa o lo echaron o volvió o lo que sea. No, no, no está bien, es un adulto que haga su vida y que ayude y que colabore y que trabaje y que cocine y todo lo que hay que hacer. Entonces uno lo va poniendo en temas y nota, ¿no? Que vienen con mucha angustia. Después está la ley de la violencia familiar dentro de la provincia de Buenos Aires, que también hace más o menos las mismas referencias que la 24.417, nombrando a todos los que son los autores. Acá aparece esto. Bien, ¿qué? Quería ver si es la última. Acá aparece esto. La senectud es un término médico que habla, senectud es igual, ¿sí?, a la ancianidad o la vejez. Se trata de la vida en la que está el ser humano tras la madurez. Importante, la senectud es la normalidad. ¿Bien? Porque después hay situaciones de enfermedad. ¿Qué significa entonces la senectud? Me está diciendo que todos vamos a llegar a viejito y vamos a estar más complicados. Todos. De eso no vamos a zafar. Entonces, por cuestiones biológicas, se va acarreando un deterioro del organismo y pueden aparecer problemas como la osteoporosis, la artrosis, malla de Alzheimer. Todo eso están vinculadas con las personas de edad más avanzada, ¿sí? Con la edad de la senectud. Pero esta, digamos, que uno se vaya poniendo más viejito y por lo tanto todas estas cuestiones biológicas se vayan deteriorando, no quiere decir que yo comience a ser una persona incapaz, porque tengan un problema de tipo mental como Alzheimer, porque ese sí, eso no es la normalidad. La normalidad es esto, que todo se nos va a complicar, ¿sí? Lo que para un nene hoy es un juego como un celular, para un abuelo es no quiero tocar a ver si rompo, porque así eran las cosas electrónicas antes, ¿sí? Entonces, esto pasa. Lo importante es saber que no estamos en presencia de una patología, sino que es un proceso natural, y ellos necesitan de nuestra ayuda o nuestro apoyo. Yo los jueves, dentro de lo que son mis funciones, yo los días jueves me voy a la Oficina de Derechos Humanos que está allá en Magallanes y la Avenida de los Trabajadores, allá en el puerto. Ahí tenemos unas funciones, 2 o 3 funciones específicas. Una de ellas nosotros trabajamos con los adultos mayores. ¿Qué hacemos ahí? Como necesitan de esto que yo les decía acá, necesitan de nuestro ayuda o apoyo, cuando un adulto mayor o una persona con discapacidad, nosotros tomamos los 2 casos ahí esos días, se presenta a las oficinas de defensa del consumidor para realizar una denuncia por alguna situación de consumo, desde defensa del consumidor nos derivan con nosotros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay varias cuestiones que tienen que ver con... Imaginen que a ustedes, a mí, le van a dar un papelito que le dicen, bajate estas planillas de la página, completalas, sacales una foto, mandámelas al archivo y nosotros en base a eso notificamos y después te avisamos cuando hay audiencia. ¿Qué puede hacer un abuelo contra eso? ¿Sí? Entonces, o una persona con una discapacidad que no le permita hacer eso. Entonces nosotros directamente hacemos todo ese proceso, pero para estos casos. No tenemos drama si una persona dice, la verdad que me complejaron, no sé hacer, yo toda la vida laburé, toda la vida estuve en la obra, toda la vida me embarqué, hice la primaria, no puede ser, no sé, bueno, también lo ayudamos, no tenemos drama. Pero eso sería como ayuda, como buena onda, como colaboración. Como obligación, a nosotros nos derivan personas adultas, más de 70 años o con discapacidad, para que cuando les manden a hacer todo eso, digan, no, mire, vaya para acá.
Ahí le van a hacer esto que tiene su complejidad. Si lo puede hacer usted, mejor, acá está el papelito, o si tiene, pero si no cuenta, allá lo van a hacer. Y la gente va, claramente, que no tiene idea. Entonces, todas esas son acciones que nos pide la ley provincial, ¿no? Políticas asistenciales, revalorización del acto, y entender que tenemos que estar mirándolos, no porque sean personas incapaces, sino porque nos pasa a todos, nos va a pasar a todos. Yo no voy a manejar a los 70 como manejo ahora, ni como manejaba a los 20. Y así con todo. Así que, bueno, esa es la clase de hoy. Bien. Queda abiertas las preguntas. Si no hay preguntas, continuaremos el día. Este hermoso. Profe, Sí. profesor, disculpe que le interrumpa. ¿Podría volver a la diapositiva de la ley 24.417, aunque sea 2 Volvemos. segundos? Es para captar la imagen. Ahí estamos avanzando. Creo que les dije la vez pasada, pero bueno, usen la copita siempre, ¿no? Cuando estudien, porque si no le va a aparecer la diapositiva entera, y la idea es que vayan apareciendo así. Es un laburito hacerlo así, porque aprovechenlo porque está. A ver. ¿Esta decía usted? Esa. Perfecto, Bien. muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, si no tenemos consultas, y bueno, después aparecen las clases que viene. Sí, está en el campus, María. O no sé si lo decía afirmativamente, pero el compañero me lo está preguntando. Pero está en el campus. Y no es mucho más amplio que esto el tema, ¿eh? No es más amplio que esto. Con esto deberían, estos son unos pocos casos de con esto deberían andar bastante bien para estudiar. Una bolilla que la pueden liquidar con 10 diapositivas. Bueno, si no hay consultas, será hasta la próxima vez, por Zoom o por clases. Que sigan bien. Chao, Hasta gracias. luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias. 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 Y ahora, dejarlo compartir. Y me queda finalizar.